descuido del Señor. Llegó el que no tiene tiempo, el diablo más feroz, el diablo más veloz. Bueno, contame qué está diciendo aquí el Indio Solari. El No, es una obra de Luzbelito, que es un disco de Los Redonditos de Ricota. No te hacía rockero. Sí, pero por supuesto. No te hacía de los Es la del Redondos. macho cabrío, ¿no? La fanfarria del macho cabrío. Ajá. Y que me pareció que estaba vinculado al tema de Satán. Pero volvamos un poquito a Satán. ¿Y qué pasó con los judíos? Los judíos, cuando se encuentran bajo la dominación de los griegos, se dividen en un bando que es partidario de los griegos, porque era el grupo de la globalización, que estaba ligado a los intereses del comercio, del deporte, la participación en las Olimpiadas, la intención de participar en la cultura griega. ¿Y las mujeres ahí qué papel jugaban? Ninguno, las mujeres ninguno. No sostenían el culto doméstico y porque las mujeres seguían siendo judías, pero ellos querían participar de la movida griega. Por supuesto, son derrotados en la guerra que inician los macabeos, que es una guerra de liberación, y después, al término de esa guerra, igual subsiste la división, porque la guerra termina buscando el apoyo de los romanos, que vienen a sustituir a los griegos en el Medio Oriente, y los romanos, si bien no quieren imponer su religión, porque son más vivos, siguen el modelo de los persas, o sea, yo te dejo a vos la religión, pero vos me pagás la plata al César lo que es del César, y le ponés los tributos, cosa que no le gustaban a los judíos que estaban en el campesinado y que tenían que hacer el aporte a los romanos, y de esa manera se manejaban. Los romanos se manejaron con un personaje que era Herodes, que era un tipo absolutamente prorromano, un déspota, que construyó la famosa fortificación de Masada, donde después se produce una de las últimas batallas de la guerra de los judíos, donde matan, los romanos la toman en Masada. Pero todo esto, ¿qué tiene que ver con lo de ahora? A ver, o vos ves que hay un paralelismo. Hay un paralelismo. Primero vas a ver el problema de que los judíos planteaban su independencia nacional, su propia cultura, confrontando con la cultura globalizada de los grandes imperios de la época, que en este caso era el imperio griego y el imperio romano. Entonces, segundo, plantean los judíos la necesidad de buscar una identidad, y la identidad la van a buscar a través de la religión. Lo mismo que está pasando ahora en Medio Oriente. Vos te encontrás con que los árabes, los propios judíos, buscan su identidad a través de la adhesión a una religión que los aparta de los demás. En una religión donde el otro es la fuerza del mal, la fuerza de lo negativo, la fuerza... Bueno, lo que decía Luis recién, el otro es el diferente y lo odiamos por eso. Por eso. Los judíos, una secta judía, es la que elabora el mito de Satán como el adversario, que es la secta de los esenios. Los esenios, que están en Qumran, que son los famosos, los que se encontraron los rollos del Mar Muerto, planteaban la lucha entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. Los hijos de la oscuridad eran los que estaban ligados a un ángel rebelde, que era Satán, que era Belial, que era Azazel, que se había sublevado contra Dios. Pero volvamos al siglo XXI. A ver, ¿qué está pasando ahora? ¿Es muy distinto a aquello? O sea, estamos en un mundo en donde hay un mundo que parece ser el de la globalización, el de todo absolutamente conectado al segundo, y de repente tenemos que afloran nacionalismos fascistas, en donde no queremos que el inmigrante entre, que compita conmigo y que me quite el trabajo. Porque rompe la identidad nacional. El inmigrante es el extranjero que se introduce en mis costumbres, las altera y modifica
mi modo de vida. Pero estamos en un mundo globalizado. Estamos, precisamente, la tensión se da entre un mundo globalizado, lo mismo que tenían los judíos del siglo Claro, primero. pero este mundo globalizado le conviene al sistema capitalista porque produzco para ese mundo globalizado, produzco bienes para todo ese mundo porque mi mercado es el mundo. En aquella época también se producía para el mercado, que era el mercado del Mediterráneo. Pero entonces hay más que una contradicción terrible porque produzco para ese mercado global, pero al mismo tiempo no quiero que me invada ese mercado. Exactamente. Esos productos del mercado global. Para pertenecer a un mundo global, un mundo de una cultura integrada económicamente y mantener mi particularidad. Esto que se van a plantear los esenios y que se va a plantear en la guerra de los judíos, que es la guerra más importante que tiene la antigüedad y que modifica el mundo hasta la actualidad, y te voy a explicar por qué. Esa diferencia es lo que va a transformar o generar los criterios que dividen las dos posibilidades, la posibilidad del universalismo o de un particularismo tribal. Avanzamos hacia qué lado. ¿Qué es lo que ocurre en la guerra de los judíos? En la guerra de los judíos se produce primero una conquista de Jerusalén por parte del ejército romano. Van 60.000 legionarios romanos, toman el templo de Jerusalén, lo saquean, matan a la gente de Jerusalén y después producen la expulsión de los judíos del territorio de lo que hoy es Israel. Pasan 1900 años hasta que los judíos pueden retornar a Israel y formar un Estado. Recién desde el año 70 después de Cristo hasta 1948 los judíos estuvieron fuera de ese territorio. Se modifica la religión judía por cuanto la religión judía se podía realizar solamente en el templo de Jerusalén. El judaísmo bíblico termina y surge la creencia actual que es a través de las sinagogas, el judaísmo rabínico. Y un sector de esos judíos se transforma de secta se transforma en una religión que es el cristianismo. Esa secta judía que se convierte en cristiana va a armarse alrededor de una polaridad que es la lucha entre el bien y el mal, entre Dios y Satán, Dios y el diablo. O sea, la génesis del cristianismo tiene que ver con esta dualidad. Con esta dualidad, con una dualidad que es propia de la destrucción del judaísmo bíblico tal como se conocía en ese momento, con la destrucción del templo de Jerusalén, con la invasión romana. ¿Qué es lo que lleva a esta construcción? Por un lado, a sostener que todo lo que está fuera de mi mundo de creencias pertenece al mundo de la oscuridad, como decían los esenios, al mundo del demonio, al mundo de Satán. Con lo cual, los cristianos plantean que no hay acuerdo con los paganos. Cristianos y paganos van a enfrentarse y los cristianos van a decir que toda la religión del paganismo es en realidad una religión del demonio. Todos los dioses paganos son dioses demoníacos, son demonios. Y que hay que destruir. Por eso nuestros pobrecitos indios que eran paganos sufrieron eso, la destrucción. Había que exterminarlos. Si no se convertían hay que destruirlo. Por eso las cruzadas. Por eso si uno plantea una lucha entre el bien y el mal, y yo soy el bien y el otro es el mal, no tengo posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo. La figura de Satán es la que personifica el odio, es la que personifica el mal. Además, los cristianos necesitan acordar con el Imperio Romano. ¿Cómo hacen? El Imperio Romano se cristianiza en tiempos de Constantino el Grande, va a apoyar a la religión cristiana a cambio de que los cristianos den apoyo a la estructura del imperio. ¿En qué parte viene la coincidencia? Los romanos habían advertido que los cristianos se habían dado una organización de tipo militar, la Militia Christi, o sea, la milicia de Cristo. ¿Qué significaba esto? Tenían un responsable, que era el que los dirigía, que era un supervisor, el obispo, y que tenía una jerarquía de oficiales debajo. Entonces, el obispo controlaba o manejaba un sector de la población. Perdón. Otra vez, volvamos, siglo XXI, y estamos acá parados y todavía esto no lo resolvimos. No lo resolvimos. Por eso estamos planteando esto.
aquellos que desafiaban la autoridad del obispo, que pensaban por su propia cabeza, los que tenían su propia opinión. ¿Y las mujeres? ¿Quiénes eran? Los herejes. ¿Y las mujeres? Y las mujeres van a plantear, excepto en el caso de los gnósticos, que son los herejes que revalorizan a la mujer, van a plantear los obispos, los ortodoxos, la sumisión de la mujer al hombre, y lo dicen y se basan en epístolas de Pablo. O sea, la mujer no puede enseñar, la mujer tiene que... O sea que si no sos sumisa te queman en la hoguera. Sí, te queman en la hoguera. Sos una bruja. Por eso aparece la idea de la bruja. ¿Por qué? Porque la mujer dominada, porque a través de la mujer entró Satán en el mundo. Esa es la idea del mito de Eva. La famosa manzana. La famosa manzana, el mito de Eva. Y además, la idea básica de esto es que toda disidencia es de carácter satánico. Toda disidencia viene a romper la estructura piramidal de la Iglesia, la autoridad del obispo. Pero esto no solo está en la historia, o sea, está en nuestros genes, está en nuestra conformación, está en nuestra base genética, obviamente, porque seguimos pensando, o se sigue pensando, que todo el que disiente tiene que ser expulsado. Exactamente, todo aquel que disiente... Si pensás, sos expulsado. Si pensás, te queman en la hoguera. Es más, te discriminan, no te dejan los mismos derechos, te retasean, te amenazan tus libertades, te ponen al margen. O sea, ser un hereje, ser una persona que piensa por su propia cabeza, una persona que elige, el hereje es el que se aparta de la opinión dominante y tiene sus propias ideas, es una persona que va a ser perseguida. Y va a ser considerada de carácter satánico. Y se le va a atribuir malos olores. A ver, Mario Fernando Ganora, me parece que voy a dejar de ser un hereje, voy a dejar de ser un partisano y voy a ser una oveja como la de Orwell que siga la manada, porque si no corremos peligro. Bueno, el pastor es el obispo.